Buenos días, hoy es martes 12 de agosto del año 2025. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al doctor en Historia, Juan Pablo Serrano Neira. Doctor, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Hemos estado revisando su hoja de vida, su currículum, bastante amplio, aportando a la ciudad y al país desde sus áreas de especialización, desde sus conocimientos, desde su experiencia. Usted es consultor, asesor, ha ocupado importantes cargos en instituciones locales, nacionales e internacionales. Por ejemplo, fue director ejecutivo del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, fue asesor de la Cancillería del Ecuador en el año 2011, también fue viceministro de Cultura de abril a mayo del 2010 y otras importantes funciones. Doctor, el tema de esta entrevista es conocer desde su punto de vista, desde su experiencia, desde sus conocimientos, sobre la polémica que existe en Cuenca, el tema de la defensa del agua, la explotación minera en Quinzacocha que se pretende que siguen avanzando a paso firme, la empresa minera canadiense con el visto bueno del gobierno nacional. Hoy, doctor Serrano, hay una nueva rueda de prensa en la glorieta del Parque Calderón que están convocando diversas organizaciones sociales, defensoras del agua, el Cabildo por el Agua, por ejemplo, que está al frente, presidiendo, liderando esta defensa, y van a hacer una denuncia, dice el documento difundido a través de las redes sociales, que presentarán una queja formal en contra de la empresa minera, propietaria del proyecto minero Loma Larga en Quimsacocha, para que sea investigada por la falta de transparencia hacia sus inversores sobre sus operaciones y los riesgos que atraviesa el proyecto. La ministra minera vino a Cuenca, no sé con quiénes se reunió, pero menos con las autoridades, menos con los defensores del agua, para imponer prácticamente el capricho del gobierno y decir que la explotación en Quimsacocha va porque va. Doctor Serrano, ¿cuál es su posición, cuál es su lectura sobre este grave problema social que tenemos los cuencanos y que tenemos que enfrentar unidos, ¿no? Mi estimado Jaime, en primer lugar le quiero agradecer su fina gentileza de haber considerado invitarme a su espacio, escuchado y valorado por la ciudad. En segundo lugar, le quiero señalar que este es un problema de larga data que viene en Cuenca. En días anteriores, en mi columna de opinión semanal en el diario El Mercurio, había escrito algo al respecto y había hecho una referencia de los recurrentes problemas de agresión a la ciudad, producto del centralismo y de esta concepción de Estado unitario que se tiene. Recurrentemente el poder de turno ha agredido a la ciudad y a sus habitantes. Ha planteado lo que ellos consideran que es un norte de desarrollo, una forma de relacionamiento con este espacio, y esta cuestión ha comenzado hace más de 20 años y mucho más. Recordemos que antes de la constitución de Montecristi existía un catastro minero que entregó concesiones prácticamente en gran parte de la provincia, y eso afloró alrededor del año 2006, 2007, que era un verdadero galimatías lo que se había creado y que era menester poner orden en la materia. La Constitución de Montecristi, me parece que es el mandato 006, elimina las concesiones mineras, pero misteriosamente, por alguna fuerza enorme, no toca tres concesiones mineras de la zona. El gobierno de ese momento, el gobierno de Rafael Correa,
se empeñó en que el tema de la minería vaya porque vaya en esa zona, en contrario de lo que opinaban una gran cantidad de gente de la localidad. Inclusive, creo que valga la redundancia, en muchas ocasiones estuvo aquí el presidente de ese momento, incluso en el artículo del Mercurio se refiere al tema, envió delegados, delegó a Wilson Pastos, ministro de Recursos Naturales No Renovables, y Marcela Aguinaga, para que traten mal al cabildo de la época. Me estoy refiriendo ya al año 2011, 2012. Años después, al detectar la Contraloría una serie de anomalías en el proceso, eso le llevó a juicio político a la entonces ministra de Medio Ambiente, Marcela Aguinaga, y se cayó del cargo. Y ahí comenzaron a pescar una serie de políticos a río revuelto. Permanentemente han estado pululando una serie de políticos queriendo hacer plataforma de estos elementos que son elementos muy sensibles de la cuencanidad. Todos los gobiernos subsiguientes, el gobierno del señor Moreno, el gobierno del señor Lasso y el gobierno actual, han continuado el mismo esquema. El centro, a través de una serie de funcionarios de mandos medios vinculados con el núcleo central de los poderes fácticos, económicos, políticos, disponen los recursos del subsuelo en la región Azuayo-Cañari, sin siquiera consultar a los habitantes, señores, hay esto en su subsuelo, ¿qué opinan? No hay absolutamente nada, sino nos comunican, señores, les hemos dado decidiendo, hagan el favor de salir de su sitio de vivienda, modificar su forma de vida, porque vamos a hacer uso de lo que está debajo de la tierra. Esta práctica operacional ha sido una práctica recurrente desde hace décadas en Cuenca. Recordemos que el señor Correa llegó a Cuenca y planteó, si quieren tranvía, eso va con minería. Recordemos que el señor Correa subió, es el único presidente que ha subido a la zona Llegó en y después, helicóptero, doctor. Vino en helicóptero. exactamente, Ahí estuvo, rodeado, ahí estuvo, rodeado por una, rodeado por una cantidad de cuencanos claro, que le que eran que funcionarios de su aplaudían, gobierno que aplaudían y que y amenazaban a la gente. exactamente, y que ningún funcionario de ellos ante esa situación tomó distancia. Esa es la verdad. Una serie de políticos también que aprovecharon eso para hacer campaña política y para que años después resulten elegidos, creo que ha sido un elemento recurrente que le ha hecho daño a la ciudad. Siento que la sensación de la cuencanidad está ligada profundamente al cuidado de la tierra. Jaime, nosotros desde antes de la colonia, en el territorio Cañari, en el territorio Inca, estaba determinado que esta es una zona de suelos pobres, de volcanismo antiguo, con rocas muy sólidas del periodo em, cámbrico y necesariamente hay riqueza en el subsuelo, pero esa riqueza era explotado, entre comillas, de forma racional, no tenía efectos de comercialización en el mercado. La presencia de los españoles al inicio, antes de la creación de la ciudad de Cuenca, es fundamentalmente eh, una presencia necesitada de explotar las minas de lavadero en los ríos orientales, sobre todo en la zona del Santa Bárbara. Vale recordar, mi estimado Jaime, que Gualaceo, por ejemplo, es fundada como villa con anterioridad a Cuenca. Ahí surgió la necesidad del control del mercurio. Quien manejaba el mercurio manejaba la minería y por eso surge la necesidad de explotar la mina de azogue. El azogue es un sinónimo de mercurio. Años después se convertiría en la pequeña villa, asiento minero de azogue. Ninguna de las personas que estuvieron vinculadas a los pequeños momentos iniciales antes de que surja la ciudad de Cuenca y que todos vinieron de la ciudad de Quito, estuvieron presentes en la fundación de Cuenca. Ninguno, absolutamente ninguno de los mineros. Esta ciudad se funda sobre la base de la articulación de intereses
entre los cañares que habían quedado, entre los españoles pobres que se habían asentado para hacer agricultura, para hacer ganadería y algunos indudablemente minería, pero ligado a la ciudad, a construir civilización y de los indios mitmacunas. Así se creó Cuenca y así ha surgido como civilización, aislada, digna, trabajadora, sencilla, creando instituciones. Así hemos Engañada, venido durante engañada centurias. permanentemente, doctor. Discúlpeme que no le escuché. Engañada permanentemente. Yo creo que engañada permanentemente porque siempre hemos tenido un modelo de desarrollo autocentrado muy vinculado con nosotros, pero lamentablemente siempre ha habido un modelo que ha intentado extraer recursos de Cuenca y devolverlos en mucha menor proporción, permanentemente. Existió aquello en la colonia, por eso Cuenca jamás plegó en términos totales a la capital del virreinato que estaba en Lima o a la capital de la audiencia que estaba en Quito. Cuenca estableció su propio modelo de gestión en donde teníamos nuestro propio flujo económico, pero permanentemente el poder central quiso extraer dinero y extraer dinero y extraer dinero. Y yo creo que hoy estamos frente a un nuevo modelo extractor de recursos de la zona, que es la minería, que está liderada por el presidente Noboa, ¿no? Y por Claro. su ministra Manzano. Ahora, ha habido dos consultas, doctor, en Cuenca, dos pronunciamientos populares. No, el pueblo acudió a las urnas y el pueblo dijo no a la minería. También ha habido pronunciamientos de la justicia, se han pronunciado sobre el tema de la explotación minera en Quinzacocha y también esa justicia ha dicho no. Ha habido levantamientos, manifestaciones populares de los habitantes de la zona, de los habitantes de Cuenca, porque a todos nos afecta o nos va a afectar en algún momento el tema del agua, a todos, no solamente a los que viven en los páramos, sino también a los que vivimos en la ciudad. Si el gobierno no respeta los pronunciamientos populares, no respeta los pronunciamientos de la justicia, no entendemos, no entendemos estas situaciones cuando el gobierno debe dar ejemplo de respeto a la voluntad popular. Jaime, yo creo que usted ha señalado dos hechos que me parecen muy importantes. En primer lugar, eh, la referencia a la democracia y en segundo lugar, la referencia a la justicia. En lo tocante a la democracia, a mí me parece que la voz del pueblo necesita ser escuchada. Vuelvo y reitero esto del concepto del Estado central unitario, ¿no? El Estado central unitario, cuya cabeza de control está en Quito, determina qué es lo que es conveniente para la vida de cada uno de los habitantes en su espacio de influencia. Y han determinado que el futuro de esta zona es un futuro minero. Por lo tanto, ellos determinan qué se va a hacer. El Estado central es el que debería haber hecho el referéndum. Ante las falencias del Estado central, es el pueblo de Cuenca el que se autoconvoca y nos acudimos al referéndum. Y en este referéndum, más del 80% expresamos nuestra necesidad de que el oro, y quiero señalar una cuestión, el oro, los metales conexos y los metales pesados que están ligados al oro, porque no solamente es oro, no señor, existen también metales pesados, una cantidad de arsénico brutal en la zona. Entonces, siempre en la vida hay que decir la verdad, hay que mostrar todo el mantel, no solamente un porcentaje, todo el mantel. El oro, los metales conexos y los metales pesados permanezcan intocados bajo el agua, bajo la tierra. Eso es lo que señala el pueblo. Pero en segunda instancia, usted ha planteado algo de enorme importancia. Es el tema de la justicia. ¿Cuál es el primer poder del Estado? Siempre nos han señalado que es el Parlamento. Yo creo que no. Yo creo que el primer poder del Estado es la justicia, porque de la forma
cómo está estructurada la justicia, cómo funciona el aparato judicial, da cuenta de cómo es esa sociedad. Si es que la justicia es una justicia tramposa, los habitantes son tramposos y la sociedad está descompuesta, cómo nosotros procesamos los conflictos da mucha cuenta de cómo somos interiormente. En este caso, la justicia de Cuenca, que me parece que es de las más elevadas que hay en este país que está destrozado. La justicia de Cuenca ha sido construida por centurias acá. Es una construcción colectiva, es una construcción social. Nosotros todavía creemos en la justicia en Cuenca. Por lo tanto, es esa justicia la que ha conocido del tema que nos ocupa y ha establecido procedimientos. Esos procedimientos tienen que ser obedecidas por todas las partes. Esa es la clave. El poder político no puede irse sobre la justicia. La justicia está por encima de los otros poderes. Bueno, Es la señora vendada a los ojos que tiene una balanza y una espada. Está en bueno, equilibrio. Esa es la clave. y a propósito, doctor Serrano, ese poder político se va hoy o marcha hoy en contra de la justicia. Me parece un despropósito. Me parece un despropósito de no tener la más peregrina idea de cómo es este país. Em, si es que de movilización de gente, pagándole $20, dándole un sándwich y un jugo, se tratara para cambiar este país, sería distinto. Pero si es que las autoridades entregan un paquete de leyes que está en contrario de lo que dice la Constitución, no por la fuerza que pongamos, el sentido y el concepto va a cambiar. El problema es el sentido y el concepto. A mí me parece que el presidente de la República está jugando con fuego. Realmente está jugando con fuego. El Ecuador, cuando le dio el voto, quiso que dé la vuelta a la página y que se construya un gobierno de unidad nacional en donde podamos dar la página a un periodo que yo creo que ya quedó en el pasado, pero las actitudes de prepotencia nos hacen recordar que es un caudillo más y eso no es sano para el país. El país no quiere eso. Ujú. Los ecuatorianos, lamentablemente, digo yo, los ecuatorianos lamentablemente estamos viviendo ya el segundo tomo del yo soy el jefe de todos los poderes y punto. Ese es un problema muy serio, mi estimado licenciado Cedillo, porque el Ecuador necesita escoger entre dos formas de gobierno, o la democracia o la dictadura. Si es que creo que el presidente de la República ha dado una serie de indicadores que no son sanos. Cuando él comenzó su primera administración, a los pocos días de ser nombrado, dio un indicador preocupante de la situación. Nombró a 16 gobernadores militares y policías del servicio pasivo. Pasivo. Jamás en la historia, en los últimos 50 años, aquello se dio. Gran parte ciudadanos que no les conocía ni el perro de la esquina. De aquellos es necesario destacar al general, perdón, al coronel Alberto Molina en Guayaquil, un hombre que estuvo vinculado al CENEPA y todo eso, pero el resto absolutamente para nada. Esta es una sociedad que la hemos levantado en Cuenca, en Ujú. el país, hemos levantado personas honorables, honestas, y necesitamos un gobierno que convoque a todos, porque el país tiene serios problemas, serios inconvenientes. Gravísimos. No por marchar con 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 personas en torno a la Corte va a decir, bueno, entonces, por esto está dentro de la Constitución y la norma de justicia. Yo creo que no va por ahí el asunto. El señor presidente tiene que bajar la calentura, mostrar mucha más inteligencia política, organizar su gabinete, porque yo creo que el presidente no termina de organizar el gabinete. No veo ningún nombre que no represente a su círculo más cercano.
ni siquiera representa la coalición de gente de diferentes tendencias que votó por él. Eso debía ser refrendado en el gabinete, y aquello no se ve. Entonces, esas personas son las que van a marchar contra la Corte. Claro, obligarlo. Quiero señalar una cuestión adicional. A mí me parecen dos hechos muy preocupantes en el Ecuador. En primer lugar, la rueda de prensa de la ministra de Gobierno, acompañada del presidente del Congreso, rodeada por mandos militares, con gente encapuchada y con fusiles. Militares y policías. Señor Cedillo, yo no recuerdo eso, sino en las dictaduras militares. Por ahí hubo una rueda de prensa, usted recordará, de Alfaro Vive cuando le tomaron a Carlos Vera, me parece, y a Félix Narváez en una cuestión similar con pasamontañas, pero en la sociedad nos nutrimos de símbolos. O sea, ¿cómo puede ser posible que hemos llegado a eso? Los militares no son deliberantes, son un brazo operativo de la democracia. Si es que optamos por la dictadura, ya eso es diferente, pero que se nos diga. Pero obligar a la gente, doctor, obligar a la gente, a los empleados públicos, a salir, a viajar a Quito desde las provincias, provincias cercanas y lejanas de la capital, que pongan cuota para defender esa posición antidemocrática, me parece terrible. Yo creo que el señor presidente está jugando con fuego. El señor presidente no se da cuenta, pero él surgió de un accidente en la democracia. Él surgió producto de un agotamiento de un proceso y de la muerte De la cruzada. muerte cruzada. Y no vaya a ser que en el país se agudicen los problemas de tal forma que tengamos un escenario de altísima inestabilidad y el país no busca eso. El país le eligió al señor presidente con una muy importante votación por sobre la candidata del correísmo, justamente para dar la vuelta a la página, no para que adopte posiciones Claro. similares a las de Correa, no para que se nombre cabeza de todos los poderes. Nunca aquello fue. Buscamos la renovación de generaciones en la política, buscamos una persona que esté más allá de los conflictos, que pueda acoger a todos los ciudadanos del país y pueda plantear una nueva propuesta para el Ecuador, pero no volver al Ecuador del conflicto, de la zapada, de la mañosería, de esta serie de confrontaciones que yo creo que están contra la ley, que no le hacen bien al Ecuador. Lamentable, ¿no? Del dicho al hecho hay mucho trecho, dicen. Así Del es, dicho así al es. Yo creo hecho que ese es un problema. es un problema, sí. Y el señor presidente, en vez de marchar a la Corte Constitucional, digo, debería marchar a constatar el estado calamitoso de los hospitales donde la gente se muere diariamente. No hay medicinas, no hay equipos, mueren los niños en el hospital de Guayaquil. Allá debería marchar. Mire, yo creo que en el país no hay un proyecto político. Quiero ser muy franco, no creo que el señor presidente tenga un proyecto político. No me voy a dar las vueltas. El señor presidente no tiene idea dónde llevar al país. Eso es todo. Y solamente le voy a dar un dato para que usted se dé cuenta del estado en el que estamos. Yo fui funcionario público y recalco la situación de ser funcionario público. Nunca fui afiliado y nunca fui suscriptor del correísmo. No fue. Fui funcionario público en varios momentos, entre los cuales estaba eso. Y por ciertas situaciones de la vida, de haber compartido directorio en una fundación con la persona que fue ministro de Recursos Naturales, yo llegué a un puesto que era presidente de Soberanía Energética del Ecuador, con otros funcionarios cuencanos y guayaquileños extremadamente dignos, honestos y que estuvieron presentes en la crisis del año 2009, en la crisis eléctrica del 2009 al 2010. En días anteriores me reuní con el ingeniero Antonio Borrero Vega y analizábamos lo que sucedió. Porque los dos estuvimos en el cuarto de guerra, en el gabinete de crisis, Antuco Borrero y yo. Estimado Jaime, la turbina, perdón, las turbinas bimodales
que se compró para subsanar la crisis. Se firmó el contrato alrededor del 10 de noviembre del año 2009. Las turbinas estuvieron operando ya en Manta, me parece, ya produciendo energía alrededor del 10 de enero. Del 10 de enero, es decir, en 60 días estuvo operando el sistema. En el caso que nos ocupa de la crisis eléctrica del país, vamos a cumplir un año Ujú. y le han dado más de 100 millones de dólares a esta compañía Progen, que le han mandado equipos de 55 hercios, que es de locos. O sea, ¿qué les pasa a los señores? Una estafa monumental, ¿no? Una estafa monumental. Es un problema muy serio. Probablemente el presidente no se da cuenta. En días anteriores yo pude ver cómo la señora Inés Manzano, en una comparecencia en Radio Centro de Guayaquil, compartía una acción que me pareció muy interesante porque, a confesión de parte, relevo de prueba, cuando uno llega a esas altas funciones, el SENACE y el INAMI a uno le da estimaciones de lo que va a pasar. Ellos sabían en noviembre del 2023 qué iba a suceder. Y la señora Manzano ha presentado todo lo que es la curva de manejo de Masar. Y ahí se puede ver, la crisis del año anterior fue gestada políticamente para obtener votos en el referéndum del 21 de abril. Uno puede ver, no puede negar. O sea, está presentado los documentos por la señora. Lamentablemente, si es que no hacen los correctivos del caso, que considero que es convocar a una serie de gente muy valiosa en el Ecuador, que está más allá de la bandería política, Ujú. para que trabaje en las diferentes áreas, en industrias, en energía, en cultura, en educación, en salud. La catástrofe de la salud del Ecuador es lamentable, porque son los más pobres los que pagan, mi estimado amigo. Nadie desea que al gobierno nacional le vaya mal, no deseamos eso. Pero es necesario que el presidente se dé cuenta que con acciones como marchas a la corte no va a cambiar el tema de los hospitales. No vamos a tener electricidad, no vamos a tener, señor. Bien, una señora ministra de ambientalista a minera, ¿no? De ambientalista a minera, a defender los intereses de las grandes mineras extranjeras. La posición de algunas autoridades cuencanas en funciones, ese doble discurso, el adulo, que antes defendían el agua y ahora están a favor de la explotación minera. ¿Qué le parece? Mire, yo creo que a mí me parece muy lamentable la situación de Inés Manzano. Me parece muy lamentable. Esto he dejado consagrado en un artículo en el Mercurio porque Inés fue una persona ambientalista que trabajó en temas en Guayaquil. Ujú, Pero el hecho de llegar a un cargo público y no tener la personalidad para defender sus ideas hace que nos volvamos, que tengamos el espíritu de cuchara. Eh, Pagamos con nuestra conciencia a aquel que nos da de comer y eso no es bueno porque nos traicionamos. Creo que uno de los problemas complicados que tiene Cuenca es la falta de una generación de políticos de talante. Cuenca en su historia siempre tuvo políticos de instituciones de muy alto nivel. Yo creo que en los últimos años, mi estimado amigo, eh, los políticos dejan mucho que desear porque en lugar de tener la personalidad para defender a la tierra, tratan de adular al poder de turno. Y esto no es de ahora, es de ujú, décadas claro. atrás. Bien. Permanentemente adulamos al poder de turno. Eh, eh, Señalaba esta anécdota de Diógenes y la pobreza, ¿no? Diógenes y las lentejas, que Diógenes, un hombre filósofo tan brillante, fue obligado a vivir como un mendigo. Y el ministro consejero del emperador le llamó la atención y Diógenes le dijo, si es que tú aprenderías a comer lentejas,
no tendrías que vender tu alma adulando al soberano. Yo creo que eso les falta a muchos políticos comarcanos. Un poco más de personalidad, un poco más de talante, un poco más de sangre en la cara. No puede ser posible que en cuestión de 60 días cambien una forma de pensar. Una cosa es cuando son concejal, otra cosa es cuando son gobernador. ¿Cómo es eso? Yo no comprendo. O sea, yo le soy sincero, Jaime. He optado por quedarme desempleado, pero no prostituirme en las ideas. Yo no les entiendo. Bien, bien, gracias. Gracias, doctor, por sus comentarios, por sus puntos de vista valiosos para que el pueblo cuencano tenga más elementos de juicio, de gente con conocimientos, con experiencia. Volveremos pronto, seguiremos pidiéndole sus opiniones y su ayuda en estos espacios de información con absoluta libertad de expresión. Muchas gracias, Jaime. Le quedo reconocido por su fina gentileza. Aquí usted lo único que tiene es un ciudadano de Cuenca, del Ecuador, honesto y que le va a decir siempre lo que piensa, Perfecto, en deuda con su gentileza. Que tenga perfecto, un muy buen perfecto. día. Gracias al doctor en historia, Juan Muchas gracias. Pablo Serrano Neira. Que tenga un buen día y una buena semana. Muchas gracias. Muy gentil.